Muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? Bien. Me alegra mucho, muchachos. ¿Qué más ha habido? ¿Mucha energía o no? Bueno, vamos a hacer una cosa hoy. Vamos a ver, ¿cómo vamos a trabajar hoy? Ustedes van para el documentico, el que le entregué de sumatorias, para la página 12. ¿Listo? Pásenlo a la página 12. Es decir, vamos a trabajar con base a todos esos teoremitas que hay ahí. Les voy a hacer una serie de ejemplitos y vamos a trabajar las 2 primeras horas con esos conceptos. Y para la segunda hora vamos a trabajar área. Listo, yo creo que ahí ya terminamos temas para el segundo parcial. Profe, Dígame. nosotros queríamos pedir permiso para ver si podíamos Dime. seguir derechos para que nos dejara salir 15 minuticos antes que Camilo y yo viajamos ahorita para Valdivia. Trabajemos 3 horitas seguidas y nos vamos para las, ¿qué? 5. Sí, profe, se puede. Claro. Sí, no, es que nosotros vamos muy bien de tiempo. Porque con ese documento que les acabo de entregar nos ha rendido mucho. Por eso les digo yo que yo hoy termino tema y la semana entrante hacemos una retroalimentacióncita y ya tenemos tema para el segundo parcial. Profe, ¿verdad que el segundo parcial sería cuándo? El segundo parcial sería el martes. A ver. Que siempre nos toca la ¿El qué? ¿El qué? No, profe, no lo que pasa es que siempre nos toca así, el martes cálculo y el miércoles. Sí. No, antes mejor para que aprovechen el fin de semanita para estudiar. No, ese tema es sencillo. Esperen, era que es mejor que lo hagamos para que ya lo otro lo trabajemos con más tranquilidad. ¿Listo? Se van a dar cuenta que es fácil. El tema es para inclusive ir acumulando buenas notas y tener más tranquilidad al final del curso. ¿Listo? Entonces empecemos. Entonces en la página 2 se dice que es definición de integral definida. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer un barridito de la lectura y entonces empezamos a hacer ejercicio más adelantico. Dice, si f está definida en el intervalo cerrado a, b y existe el límite, como ustedes tienen ahí, listo, sigo. Entonces dice que el límite de delta de x cuando tiende a 0 de la sumatoria de y igual a 1 hasta n de f de c sub i, delta de x sub i, nos dice que entonces f es integrable en ese intervalo. Y si el límite existe, entonces tenemos que la integral de a b de f de x por dx está definida como el área. ¿Listo? Ese límite se conoce como la integral definida de f entre a y b. El número a se llama límite inferior de la integración y el número b el límite superior de integración. Entonces dice teorema, continuidad implica integrabilidad. Muchachos, ¿qué significa el teorema? Es decir, que en el intervalo, pues es claro que desde cálculo diferencial nosotros sabemos que si la función es diferenciable en todo ese intervalo, pues obviamente una consecuencia de ella es que sea ¿quién? Integrable. Entonces, no importa que la función sea continua, lo importante es que sea diferenciable. Y si es diferenciable en todo punto de ese intervalo, entonces inmediatamente puede ser integrable también en todo punto en el intervalo. ¿Listo? Eso es lo que es importante que tengamos en cuenta. Porque recordemos, por ejemplo, valor absoluto. Valor absoluto en cero, ¿sí o no? En el origen, por ejemplo, es continua, pero en ese punto no es diferenciable. Y si no es diferenciable, menos es integrable ahí. Entonces eso es lo que tenemos que tener presente. ¿Listo? Entonces dice, continuidad implica integrabilidad. Dice, si una función f es continua en el intervalo cerrado, b, entonces f es integrable en el intervalo. Entonces ahí hay un ejemplito donde nos vuelve a poner una suma de Riemann y aplicamos el teorema, pues ya el teorema fundamental del cálculo como área. Y entonces por eso les decía que ese documentico es bastante bueno porque entonces tenemos cositas para hacer. Dice teorema, la integral definida como área de una región. Entonces dice, si f es continua y no negativa en el intervalo cerrado a, b, el área de la región limitada por la gráfica de f, el eje x y las rectas verticales x igual a y x igual a b, viene dada por el área de la integral de ab de f de x de x. Ya más o menos estamos pues familiarizados con eso.
Por eso cuando vemos técnicas de integración, entonces ya tenemos mucha facilidad, habilidad para hacer esas integrales. Lo único que nos falta era definir los límites superiores e inferiores que nos dan como resultado el área bajo la curva. Recordemos que una integral indefinida es una familia de curvas, mientras que una integral definida es un área bajo la curva, ¿listo? Es decir, es un número. Muy bien. Definición de integrales definidas especiales. Entonces tenemos que si la integral de ¿quién? De a de f de x por d de x, pues va a ser igual a 0. ¿Por qué? Pues porque estoy evaluando los límites, observen. Entonces, ¿a qué sería la integral de quién? De a de f de x por d de x. Pues recuerden que uno hace ¿quién? Límite superior menos ¿quién? El límite inferior. Pero como ambos son los mismos, automáticamente se va a anular todo. Dígame. Yo. ¿Quieres poner la cámara para ver lo que está escrito? Ve, la cámara no está. Para ver, Poner la no cámara. vemos lo que estás copiando. Eso. Listo. Entonces, miremos y evaluamos el límite superior, que es A, y el límite inferior, que es A, pues automáticamente ¿quién? Se anula. Ustedes tienen el documento ahí, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, eso está en la página 13. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál sigue? Dice que, segundo, si f es integrable en el intervalo a, b, entonces ¿quién? La integral. Dice que la integral de ¿quién? De a b, de f de x por d de x, pues va a ser igual a ¿quién? A menos la integral de ¿quién? De b a de f de x por d de x. Es decir, si yo necesito intercambiar los límites de integración, basta con sacar ¿quién? Un signo negativo, ¿listo? Listo, dice teorema, propiedad aditiva de intervalos. Entonces dice, si f es integrable en los tres intervalos cerrados delimitados por a, b y c, entonces dice que la integral de a, b, de f de x por d de x va a ser igual a ¿quién? A la integral de ¿a quién? A c de f de x por d, más ¿quién? La integral de c a b de f de x por d. Es decir, que yo voy ¿quién? De un punto a otro y ahí arranco a hacer ¿quién? La otra integral. Entonces lo que nos da ¿quién? La suma total de intervalos, que serán las áreas que vamos a buscar en cuestión. ¿Listo? Muy bien. El teorema que sigue ya lo hemos trabajado, ¿sí o no? Que ya se los había dictado yo, que, bueno, yo creo que fue para integrales indefinidas. Hagámoslo para integrales definidas. Enseguida hacemos unos ejemplitos para cada uno de estos teoremas. ¿Listo? Aquí me dice que si la integral, listo, de a a b, ¿de quién? Pero en el de los hombres. Listo, es decir, recuerden que en las integrales indefinidas también sacamos esa constante. Bueno, y este es un primero. Y un segundo, es decir, que la integral de quién? De a a b. Listo, eso es lo que tenemos ahí.
¿Listo? Bueno, pasemos al otro. Dice teorema, conservación de las desigualdades. Entonces nos dice que si f es integrable y no negativa en el intervalo cerrado a, b, es decir, que si el área existe, muchachos, entonces podemos concluir que ¿qué? Recuerden, lo que dice ese teorema es que si el área existe, ¿sí me entiendes? Si el área está determinada, entonces, como se conservan las desigualdades, entonces 0 va a ser ¿quién? Menor o igual que la integral de ¿quién? De AB de f de x por dx. Profe, ¿por qué? Porque si esta es una función que está definida entre un intervalo cerrado a, b, el eje x y la gráfica de la función, entonces, por obvias razones, hay un área. Y como esa área existe, muchachos, entonces esa área es exactamente ¿quién? Mayor que 0. Porque si no hubiese área, pues entonces obviamente que entonces sería igual a 0. Pero como existe el área, entonces se cumple esta desigualdad, listo. Y la otra de las conservaciones de las desigualdades establece que si la integral de AB de f de x por d de x, es decir, dice si f y g son integrables en el intervalo cerrado a, b, y además f de x puede ser mayor o igual que g de x, o puede ser ¿quién? Menor o igual que g de x. En el caso de que sea f de x mayor o igual que g de x, entonces el área de esta obviamente va a ser ¿quién? Mayor o igual que la integral de AB de g de x por d de x. Pero si g de x es, en vez de f de x, mayor o igual, es decir, que si la mayor es ¿quién? G de x, entonces la integral de AB de g de x por d de x es la que va a ser ¿quién? Mayor o igual que la integral de AB de f de x por d de x. Listo. Es decir, se conservan las desigualdades dependiendo de la función, pues, y el intervalo. Muy bien. Entonces vamos a hacer ejemplitos para esos teoremas que acabamos de establecer. Pues un ejemplo bien sencillo. Vamos a poner ejemplos. Entonces, pongan ahí ejemplos, evalúen las siguientes integrales. Entonces miren, pues estamos evaluando ¿quién? En el mismo lugar. Listo. ¿Qué nos va a dar esto, muchachos? Nos va a dar 1/3 de x a la 3 menos 3. Disculpen un momentico, vamos a corregir aquí. Menos 3x a la 2 más 10x. Evalúa entre ¿quién? Entre 2 y 2. ¿Cuánto? 2 a la 3 es ¿cuánto? 8. Entonces nos va a quedar ¿quién? Menos 2 a la 2 es 4 por 3, 12. ¿Más cuánto? Más 20. Pero como voy a evaluar lo mismo a muchachos, me va a volver a dar ¿quién? 1/3 por 8 menos 12 más 20, lo que va a dar ¿quién? 0. Por eso si evalúo los mismos límites, pues es obvio suponer que nos va a dar 0. Vamos a hacer una integral por parte a tramos para que hagamos el teorema de intervalos. Vamos a hacer, y lo vamos a graficar para que entendamos qué vamos a hacer. Listo, miren, observen que como estoy evaluando en el mismo valor del límite inferior y superior, pues eso se va a anular. Entonces uno puede hacer pues cantidad de ejemplos de eso. Lo que estamos mostrando es que el límite tiene que ser diferente, porque obviamente automáticamente se anula todo. Listo. ¿Puedo quitar esta hoyita?
Vamos a hacer una grafiquita. Entonces vamos a coger. Entonces me dice a mí, copien ahí. Determine el área de la región, ¿sí o no? Limitada, listo. Por las gráficas de la función. Limitado, ¿por qué, profe? Por la gráfica de la función. Listo. Te voy a poner y igual a menos x. Listo. Menos x más 1. Listo. A ver, menos x más 1. Listo. Listo. El eje X. Y las rectas X igual, pongámosle menos 2 y X igual a 6. 6. Vamos a ponerle, esperen a ver. 5, disculpen, 5. Para que nos quede 5, pongámosle 5 aquí. Entonces va, pues vamos a graficar porque me interesa que aprendan a graficar esas cositas. Entonces me dice, de nuevo les voy a decir, entonces dice, determine el área de la región, listo, limitada por las gráficas de las funciones y igual a ¿quién? Menos x más 1, y igual a x menos raíz de x menos 1, el eje x y las rectas x igual a 2 y x igual a 5, x igual a menos 2. Profe, ¿qué vas a hacer? Le voy a probar le voy a probar ¿quién? El teorema de intervalos, es decir, que se cumple la suma de áreas diferentes. Por eso lo quiero hacer con un ejemplo más general, con área, de todo bien. Es decir, vamos a hacer lo que quiero hacer es probar este teoremita, el de la integral de a a b, listo, de f de x por d de x, que va a ser igual a ¿quién? A la integral de a a c de f de x por d de x más la integral de c a b de f de x por d de x. Listo, eso es lo que voy a aplicar. Entonces, como voy a hacer eso, voy a graficar. Este ejemplo sí lo va a graficar más bien como suavecito, lo otro sí se lo enseño bien graficaditos porque voy a trabajar área. Listo. Entonces vamos a hacer aquí una cosa así. Lo puedo hacer aquí. Aquí lo voy a hacer. Entonces para esta grafiquita voy a hacer lo siguiente. Entonces va lo que voy a hacer. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Bueno, entonces pues este es X, este es Y, y entonces vamos a graficar primero ¿quién? Esta. Como yo voy a trabajar la limitada en este valorcito, entonces digo que cuando X es igual a menos 2, menos por menos da más. 2 más 1, 3. Entonces cuando X igual a menos 2, esto vale 3. 1, 2 y 3. Ella está viniendo por aquí. Entonces esta va a estar limitada por aquí. Por aquí. Miren muchachos, cuando X es igual a 0 en esta, listo. ¿Por dónde pasa ella en Y? En 1. ¿Sí o no? Y entonces va a venir por aquí, va a caer exactamente. Listo, va a caer a 1. Entonces grafiquen el pedacito. Te repito, este es ¿quién? Menos 2. Este es 1. ¿Listo? Y esta coordenadita aquí está cayendo en ¿quién? En menos 2, ¿quién? 3. ¿Listo? Ese es el pedacito. Repito, esto es menos 2,3. Menos 2 aquí abajo. Y esto es 1.
Y después me dice que grafique quién. Como voy a graficar áreas, pues a obtener áreas, entonces me dice que grafique quién, que grafique esta raíz. ¿Hasta dónde? Entonces, repito, cuando x es igual a 1 en esta, porque yo voy a empezar a evaluar, pongan atención. Cuando x es igual a 1 aquí, ¿cuánto va a dar y? 0. Entonces, cojo acá. Cuando x es igual a 2 aquí, muchachos, 2 menos 1, 1. Raíz de 1, 1. Entonces, sube un puntico acá. Listo. Y cuando esto vale, ¿quién? 5. 5 menos 1, 4. Raíz de 4, 2. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, subo ¿quién? 1, 2. ¿Listo? Entonces, la grafiquita de ese pedacito es esta. Ahí. Y como está limitada aquí, entonces ella viene hasta acá, así. Entonces, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué me dice el teorema? Vea, Carlos Mario. Obtenga la integral de este pedacito. Y después obtenga la integral aquí definida. ¿Qué voy a hacer? Obtener la suma de esta área más la sumita de esta área. Vea que está. Como que va a echar ese ejercicio ahí, vea. Listo. Entonces ahora sí evaluemos las integrales. Vamos a evaluarlas. ¿Ya hicieron la gráfica? ¿Listo? Entonces ahora sí hagamos la integral. Entonces me dice que, como estoy aplicando el teorema, entonces yo voy a decir que ¿quién? Que el área 1 más el área 2 va a ser igual a ¿quién? A la integral de ¿quién? Voy desde menos 2 hasta ¿dónde, muchachos? Hasta 1. ¿Sí o no? Porque este es el primer intervalito. ¿Sí o no? Entonces voy desde ¿dónde? Desde... bueno, hagamos una general. ¿De dónde iría yo? ¿Cómo serían las dos integrales? ¿De menos 2 a quién? A 5. Vamos a hacerlo así bien completo. De menos 2 a 5. ¿De quién? De f de x. Y vamos a llamar a esta g de x. ¿Listo? De f de x más g de x. ¿Por quién? Por d de x. Pero como lo vamos a hacer completico. Entonces voy a hacer aquí. Esto lo vamos a llamar así. Área 1 va a ser igual a ¿quién? A la integral de dónde a dónde. De menos 2 hasta dónde voy, muchachos. Hasta 1. ¿Listo? Entonces llamemos a f de x esta. De f de x por d de x. Más la integral de quién. De 1 a 5 de quién. De g de x por d de x. Vamos a marcar el ejemplito de completico A. Vamos a quitar eso. Bueno, pero ¿quién es f de x? Y este es área 2, pues. Listo. Entonces, la primera es ¿quién? La integral de menos 2 a 1. ¿Y cuál es la función, muchachos? Menos x más 1 por ¿quién? Por dx. Más la integral de 1 a 5 de ¿quién? De x menos 1 a la ¿quién? A la 1 medio por d de x. ¿Listo? En esta hacemos ¿quién? Hacemos u igual a x más 1 y entonces d de u va a ser igual a ¿quién? A d de x. ¿Listo? Entonces todavía no voy a intentar, voy a hacer aquí. Esto es desde menos 2 a 1 de menos x más 1 por d de x más la integral de 1 a 5 de u a la 1 medio por ¿quién? Por d de u. ¿Listo? Finalmente, ¿cuánto va a dar esto? Esto va a dar menos 1 medio, por aquí, voy a poner aquí, menos 1 medio de x a la 2 más x evaluada entre ¿quién? Entre menos 2 y 1. Y esta va a quedar ¿quién? Más 2 tercios de ¿quién? De x menos 1
a la 3 medios evaluado entre quién, entre 1 y 5. ¿Listo? Eso es lo que va a quedar. Joven. Listo. Entonces vamos ahí. Listo, evaluemos. Bueno, en esta, cuando x es igual a 1, ¿cuánto va eso? 1/2. ¿Listo? Repito, cuando x es igual a 1, entonces esto es 1 a la 2 es 1 por 1/2 menos 1/2. Más. Cuando x es igual a 1, pues esto vale ¿quién? 1. ¿Listo? Lo voy a poner así porque ese es mi primer ¿quién? Función. Esta es la primera integral. Menos. ¿Listo? Cuando evalúe menos 2 a la 2, ¿cuánto da? 4. 4 dividido 2, ¿cuánto da? 2. Por menos, menos. Entonces, menos 2. Cuando evalúe aquí el 2, me va a dar ¿quién? Menos 2. Cerramos por aquí. Seguimos con la de acá. Cuando evalúe aquí 5, me queda 5 menos 1, 4. Muchachos, ustedes en su calculadora, ¿cuánto es 4 a la 3 medios? Saquen calculadora, por favor. Evalúen el límite superior. Entonces pongan, como es 5, listo, aquí adentro en el paréntesis. Entonces pongan 5 menos 1, 4. 4 a la 3 medios, ¿cuánto les da? 32. Profe, 32. ¿Cuánto? 32 me dio. 32. Sí. Bueno, y 32 dividido 3. O 30, no dice 64 tercios. Porque como la vamos a multiplicar por ¿quién? Por 2 tercios. Entonces da 64 tercios. ¿Está claro? Entonces da 64 tercios. Pero cuando evaluemos el límite de abajo, muchachos, pongan atención. Entonces nos va a dar 1 menos 1, 0. Entonces ese da ¿quién? Menos 0. Ahora sí. Menos 1/2 más 1, entonces 1/2 positivo. ¿Listo? 1/2 más 4 más 64 tercios. ¿Cuánto da esa suma, muchachos? Un medio más 4 más 64 tercios. ¿Cuánto? 155 sobre 6. 155 sobre ¿qué? 6. Sí.
No, hombre. Medio más 4 más. Ok, esa calculadora más. Está medio. 156. 6. 6. Antes me sería otra vez me queda. Hágalo Yo con la calculadora. 95. Está mi calculadora. Muchachos, es que eso no da. Es que cuando dije que 4 a la 3 medio, eso no da 32 sino 8. ¿Me entiende? Entonces esto es 16 tercios. ¿Listo? ¿Listo? Entonces esto es 16 tercios. ¿Listo? Ahí sí. $59. Aproximadamente, pues, 9.8 unidades cuadradas. Pongan atención, muchachos. ¿Por qué es importante cuando usted hace la gráfica de la función? ¿Sí me entiende lo que le están dando? Porque miren, observen. Porque si usted tiene esta área aquí, usted dice, bueno, ¿esto cuánto aproximadamente me está dando? ¿Sí me entiende? Porque usted empieza a rayar así cuadrículas y en todas las cuadrículas te están dando, ¿qué? Unidades cuadradas exactas. Usted exactamente, teniendo la gráfica aproximadamente a la realidad de la gráfica, usted sabe cuánto le va a dar más o menos aproximadamente. O sea, si usted empieza a pensar en que eso le va a dar más de 10, usted ya piensa que tiene equivocaciones por ahí, y más en las evaluaciones de las integrales que en el propio dibujo. Listo, entonces eso da 59 sextos, que es aproximadamente 9.8 unidades cuadradas. Listo, lo que trata de explicarles era que yo puedo evaluar integrales como intervalitos, porque esos intervalos con un ejercicio como área me está dando la suma de las dos áreas, que me parece que es más interesante enfocar ese concepto así con dos gráficas de una vez. ¿Está claro? Bueno. Vea, y quiero que entiendan una cosa. Porque yo no puedo hacer la integral directa de eso. Miren que por aquí ahí tengo una dificultad en este valor de 1. Aquí, por ejemplo, esa función no es diferenciable, porque aquí viene una recta y aquí cae ¿quién? Una parábola. ¿Verdad que la tangente aquí, de la pendiente de la recta tangente aquí es distinta para ambas? ¿Está claro? Bueno. Veamos. Bueno, aquí podemos aplicar otra vez una cosa. ¿Listo? Este ejercicio nos sirve para enfocar dos conceptos bien importantes. ¿Cuánto da la primera área? Esta. ¿Cuánto da la primera área, muchachos? Da 5 medios, es decir, 5 medios. Esta. Y esta da otra distinta. Esta área, ¿cuánto les está dando a ustedes? Como eso es un rectangulito, piensen en esto. 1, 2, 3, 4. ¿Y sería quién? ¿Un área de quién? De 3 por 3, ¿sí o no? Este rectangulito es de 3 por 3.
O sea que el área de este da ¿cuánto? 4.5. ¿Listo? Y el área de este, ¿cuánto está dando? A 9.8, réstele 4.5. Es decir, que ahí se está cumpliendo, también se está cumpliendo el teorema de la desigualdad. Es decir, que como el área de este ¿quién? Es inferior, pues el área de este ¿quién va a ser ¿quién? Mayor o igual. Entonces mire que ahí hicimos un ejemplo para dos teoremas interesantes. Es decir, estamos estableciendo también que esta, que aquí f de x es ¿quién? Menor o igual que g de x. Y que por obvias razones, muchachos, la integral de a a b de f de x por d de x va a ser menor o igual que ¿quién? Que la integral de a b de g de x. Listo, da un ejemplo que abarca los dos teoremas de una vez, vea. ¿Sí pillan? Muy bien. Teorema de integrabilidad. Bueno, muchachos, en algunos libros y en otros eso difiere. Eso yo pienso que inclusive es irrelevante, pues. Unos textos dicen que el primer teorema fundamental del cálculo es la derivada de la integral, y otros dicen que el segundo teorema es el área bajo la curva. Otros lo intercambian. Listo, eso no tiene pues un orden estricto. Entonces pongamos ahí. Vamos a ponerlo como primer teorema fundamental del cálculo. Pon ahí. Listo. No me escriba todavía esto. Le voy a editar una cosita aquí. Listo. Dice así: sea f continua. Listo. Repito, muchachos. Sea f continua en el intervalo cerrado a, b. Listo. Y sea x un punto variable, repito, y sea x un punto variable en el intervalo abierto a, b. Punto seguido. Voy a repetir de nuevo, muchachos. Sea f continua en el intervalo cerrado a, b. Y sea x un punto variable en el intervalo abierto a, b. Punto. Entonces, ahora sí copien esta ecuación. Entonces, la derivada en función de x de la integral de a x de f de t por d de t es igual a ¿quién? A f de x. ¿Listo? Pongan aparte. Teorema. Propiedad de acotamiento. Listo, propiedad de acotamiento. Entonces pongan de nuevo ahí. Pon ahí. Si f
es integrable. Repito, si f es integrable en el intervalo cerrado a, b, repito muchachos, si f es integrable en el intervalo cerrado a, b, y m minúscula está m, y m es menor o igual que f de x, y f de x es menor o igual que m mayúscula, ¿listo? Para toda x en el intervalo cerrado a, b, para toda x en el intervalo cerrado a, b, entonces y copien esa integral, esa desigualdad, listo. Muy bien. ¿Listo? Entonces vamos a hacer unos ejercicios para el primer teorema. Entonces pongan ahí muchachos. Voy a trabajar en el conjunto de problemas 4.3. ¿Listo? De la página 241. O sea, es del libro que estoy trabajando, Purcell. Sí, señor. Entonces dice así, muchachos. Encuentre g' de x, dice. Encuentre g' de x. Entonces nos dicen aquí que... Vea, cuando yo aplico el teorema fundamental del cálculo, listo, ya le voy a explicar una cosa. Primero me dan a mí, el primer ejercicio es este, me dicen que g de x es igual, listo, a la integral de 1 a x, listo, por 2t por d de t, listo. Pongan atención muchachos. La mayoría de las veces, de acuerdo a lo que yo tenga en esta parte de aquí arriba, pongan atención. Por ejemplo, cuando el límite superior aquí es diferenciable, entonces yo puedo hacer de dos formitas la integral. O integral común y corriente, ¿sí o no? Y evaluar los límites superior e inferior, pero finalmente derivar. O inmediatamente, si tengo una constante aquí y aquí la x, eso automáticamente me daría a mí, ¿quién? 2x. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Pero pongan atención a esto. Entonces digo, profe, yo voy a hacer como usted dijo, voy a hacer la integral de una. Entonces integremos esto. Entonces pongan atención, entonces la integral de esta cosa que nos va a dar aquí, nos va a dar t a la 2, ¿sí o no? Entonces t a la 2, porque el 2 de abajo se simplifica con ¿quién? Con este, ¿sí o no? T a la 2 evaluada entre ¿quién, profe? Entre 1 y x. Evalúo. Cuando evalúe, me va a dar ¿quién? X a la 2, ¿sí o no? Y cuando evalúe el de abajo, me va a dar ¿quién? Menos 1. Pero esa que obtuve yo aquí es ¿quién? G de x. Entonces, G' de x, ¿qué va a ser igual?
a 2x que me dio aquí, ¿quién? Automáticamente. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo que hagamos. Entonces, vamos a hacer... Entonces, si eso es verdad, vamos a hacer unos 5 o 6 ejercicios aquí para que le cojamos el tiro, ¿listo? Y entonces, ¿qué va a hacer ahí? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Esta X aquí no puede quedar abajo. Qué rico, va a llover. Rey, nos llama en moto. ¿Son truenos? Sí, sí, señor. Nos vamos a mojar en la isla. No, ahí no se mojan adentro ustedes, tranquilos. Entonces, como va a llover tanto, entonces damos las 4 horitas. Vale, atención. Entonces, como tengo esta integral así, entonces yo ¿qué voy a hacer? Profe, cambiar. Entonces me saco ¿quién? El menos. Y me queda ¿quién? 1 sobre ¿quién? X por 2t por dt. Ya pillaron como estamos aplicando los teoremas anteriores, ¿verdad? Y entonces ¿cuánto va a dar esa? Si esta dio 2x, ¿esta va a dar quién? Menos 2x. ¿Listo? Muy bien. Quito. Bueno, listo. Vamos a ver muchachos. Por ejemplo, me dicen que g de x es igual a ¿quién? De 0 a x ¿cuánto va a dar eso? Ya como ya sabemos que eso da que si yo hago la integral común y corriente y la derivo me da eso, entonces de una de entrada ¿cuánto va a dar eso? 2x a la 2 más la raíz de x. Ya usted sabe que eso da de entrada eso. Por ejemplo, este otro. Listo, de una. Vamos a hacer este, ¿va? De 1 a x ¿listo? Va, por ejemplo, esta x, muchachos, para mí se convierte en una constante primero en esa integral, porque esta integral está en función de ¿quién? De t. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es sacarla y me queda 1 ¿quién? X por ¿quién? Por t por d de t. Ya. Entonces eso va a ser igual a ¿quién? A x a la 2. ¿Sí o no? Miren esta otra, va.
Si yo derivo lo de arriba, no es que no me va a dar 1, me va a dar 2x. Entonces, siempre, muchachos, que el límite superior en el teorema fundamental del cálculo, ¿sí o no?, la derivada sea diferente de 1, entonces siempre se agrega ¿quién? La derivada del límite superior. Entonces, común y corriente. ¿Cuánto me va a dar eso, profe? ¿El seno de quién? De x a la 2. Pero tengo que agregar ¿quién? La derivada de quién? Del exponente. O sea, ¿que por quién? Por 2x. ¿Listo? No les va a olvidar. ¿Puedo cambiar? Vea esta, muchachos. Por ejemplo, esta. ¿Da? Tengo que g de x es igual a ¿quién? A la integral de 1 a x a la 2 más x. Vea esta. ¿De quién? De la raíz de 2z más el seno de z por d de z. Pues. Entonces, de entrada, profe, va a dar lo mismo. Donde esté z, evaluamos ¿quién? El límite superior. Pero después, la derivada de ¿quién? Del límite superior. Entonces, esto va a dar ¿quién? Si es por la derivada del límite superior, entonces va a dar ¿quién? 2x más 1 que multiplica a ¿quién? A 2 por ¿quién? Por x a la 2 más x, listo, más el seno de ¿quién? De x a la 2 más x, listo. Listo, eso es todo. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Entonces, vamos a asumir nosotros el primer teorema fundamental del cálculo como la derivada de la integral que tenemos ahí. Y para nosotros el segundo teorema fundamental del cálculo, entonces pongamos, y el segundo listo, el primero es la derivada de la integral, listo, y para nosotros el segundo va a ser el área bajo la curva, que va a ser ¿quién? La integral de AB de f de x por de x, que hace igual a ¿quién? A f de b menos f de a. Entonces ya estamos ahí planilladitos con eso. Entonces vamos a hacer otras cositas ya. Muchachos, ahí en el programa no aparece integración numérica, es decir, aparece integración numérica como sumas de rimas no más. Pero no sé si les explico eso, o sea, para ver si les explico regla de Simpson y regla de trapecios. ¿Lo incluimos? Es que claro, profe. Sí, es fácil. Es importante. No, es chévere porque es que existen 3 clases de integración numérica, muchachos. Hay integrales que, por ejemplo, no tienen primitiva. ¿Me entiendes? Es decir, que el integrando no hay una forma, pues, normal dentro de las técnicas de evaluar la integral. Como se pretende aproximar un área, entonces se utiliza ¿quién? La famosa regla de Simpson o la regla de la parábola. ¿Sí me entienden? No, veámoslo, hagamos unos ejercicios de eso. Entonces, vamos aquí. Entonces pongan ahí integración numérica. Primero vamos a hacer una cosita. Antes de eso vamos a hacer el teorema del valor medio para integrales. Pon ahí, teorema del valor medio para integrales. Listo.
Claro, más el teorema del valor medio. Entonces dice así: si f es integrable en el intervalo cerrado a, b, listo, pongan ahí. Si f es integrable en el intervalo cerrado a, b, entonces el valor promedio de f en el intervalo cerrado a, b es... Voy a repetir de nuevo el enunciadito. Si f es integrable en el intervalo cerrado a, b, entonces el valor promedio... ¿Listo? De f en el intervalo cerrado a, b es... Listo. Pongan la parte de aquí, por aquí. Listo. Después de que sean eso, pongan ahí. Si f es continua, en el intervalo cerrado a, b, repito, no, muchachos. Si f es continua en el intervalo cerrado a, b, entonces existe un número c, esa c minúscula. Entonces existe un número c entre a y b tal que f de c va a ser igual a 1 sobre listo, muy bien. Pongan aparte, teorema de simetría. Puse la tilde donde no era. Simetría. Entonces dice allí, si f es una función par, repito, si f es una función par, entonces si es par, ¿sí o no? Si es par. Aparte, si f es una función impar, si f es una función impar, entonces es igual a 0. Bueno. Entonces vamos a hacer unos ejemplitos para el teorema del valor medio.
Está en el conjunto de problemas 4.5. Página 258. Entonces me dice que determina el valor promedio de la función en el intervalo dado. Entonces, ¿hacemos fáciles o sencillas? ¿Ah? Fáciles y sencillas. Entonces dice que la integral es obvio que me pueden entender la integral de quién, de 0 a 3, listo, de 0 a 3 de x sobre esta. ¿Qué hacemos, U? Lo de abajo, ¿sí o no? ¿Cómo que lo primero que hacemos es coger quién? 1 sobre quién? B menos A. ¿Pero quién es B? Menos esto, entonces 1 sobre quién? 1 sobre B menos A va a ser igual a quién? A 1 sobre quién? Sobre 3. Por la integral de 0 a 3 de x sobre quién. Bueno, hagamos u igual a quién, a 16 más x a la 2 de u medios va a ser igual a x por quién, por d de x. Entonces la integral va a ser quién, 1 sobre 6, listo, por la integral de 0 a 3 de quién, de u a la menos 1 medio por quién, por d de u, listo. Cuando le sumemos 1 nos va a dar quién, 1 medio. Entonces de nuevo esto nos va a quedar quién, 1/6 por 2 por u a la quién, a la 1 medio evaluado entre 0 y 3. Es decir que esto va a ser igual a quién, a 1/3 de la raíz de quién, de 16 más x a la 2 evaluado entre 0 y 3. Cuando esto sea 3, muchachos, ¿cuánto va a dar? 25, pues 9. 9 más 16, 25. O sea que se nos va a quedar 1/3 de la raíz de 25. 1/3 de la raíz de 25, pero cuando sea 0, ¿más quién? Menos. ¿Listo? ¿Menos quién? Menos 1/3 de la raíz de quién, de 16, ¿sí o no? Repito, cuando evaluemos 3 al lado es 9. 9 más 16, 25. Menos. Cuando esto sea 0, entonces nos queda quién, raíz de 16. Entonces nos va a dar quién, 5/3 menos 4/3. Y eso casi siempre da 1/3. Y eso no es unidades, pues eso es un valorcito promedio, el valor promedio. A mí me están viendo valores promedios. Muy bien. Entonces 1/3. Sencillo, claro. Otra. Profe, y así no van a salir en el parcial. ¿Cómo? Así no salen en el parcial. ¿Así iba a ser en el parcial? Sí, fácil y sencillo. Sí, hombre, entonces eso es uno cuando está haciendo estas cosas, todo eso es fácil.
Porque es que no se trata de aterrorizarse con eso, sino disfrutarlo. Y miren que por eso se trabaja así suave. Veamos esta pues. Vamos a poder que todas son como tan sencillas son. Vamos a ver. ¿Qué es? Por ejemplo, me dicen que la integral de 0 a raíz de pi, listo, de x por el coseno de x a la 2 por d de x, listo. Entonces va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre ¿quién? Aplicando por el teorema, ¿sí o no? Listo. Esto es, este 2 es este 2 es de, perdón, este 2 es del x a la 2, listo. Este 2 es del x a la 2. Entonces digamos que u igual a ¿quién? A x a la 2. D de u medios es igual a ¿quién? A x por d de x. Listo. Entonces esto nos está quedando 1 sobre ¿quién? 2 raíz de pi integral de 0 a raíz de pi del coseno de u por d de u, ¿sí o no? La integral del coseno de u es seno de u. Nos va a quedar 1 sobre 2 raíz de pi, listo, menos que por el seno de u, pero el seno de u es ¿quién? Es que yo porque estoy poniendo raíz de pi, espérate un momentico, yo borro. Del seno de, disculpen, de, pongan aquí x a la 2, listo, del seno de x a la 2, listo, disculpen muchachos, que de ahí vais que evaluar 1 sobre 2 raíz de pi por el seno de quién, de x, evaluado entre quién muchachos, entre 0 y raíz de pi. Cuando evalúe el de arriba me va a quedar quién, el seno, listo. Cuando evalúe el de arriba voy a eliminar la raicita, ¿sí o no? ¿Cuánto es el seno de 180? Cero. ¿Sí o no? Sí. Entonces cuando evalúe el límite superior, entonces pon atención, va a quedar ¿quién? 1 sobre 2 raíz de pi. Cuando evalúe pi, cuando evalúe el de arriba, me va a quedar ¿quién? Seno de pi menos, y cuando evalúe el de abajo, me va a quedar seno de 0. Pero es que ambas dan 0. Entonces el valor promedio es igual a ¿quién? A 0. Listo. Y es que ustedes sí han pensado en esto. Es que imaginen que está yendo, es que está dando, es que de 0 hasta, de 0 a pi, ¿sí o no? Lo está tirando de 0 a pi y lo está dando ¿quién? Los dos mochitos, que es que ya sale de dónde. El seno sale por aquí, ¿sí o no? Ya sale así. Sale así y después cae por aquí así. Estando en toda la mitad. Entonces, ¿cuál es el valor promedio? Aquí. Porque esto es ¿cuánto? De 0 a pi. ¿Y de pi a quién? A 2pi. Si pillan aquí es ¿quién?
pi medios, pi, 270 y 360. Eso está explicando. Por eso cadena de valor. Listo. Bueno. Vamos a hacer otro. Por ejemplo, este. Por ejemplo, g de x. Me dicen que g de x igual a ¿quién? A la tangente de x por la secante cuadrado de x en el intervalo 0, pi cuartos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? 1 sobre ¿quién? Sobre pi cuartos por la integral de ¿quién? De 0 a pi cuartos de ¿quién? De la tangente de x por la secante cuadrado de x por d de x. ¿Ya pillan? Entonces yo hago u igual a ¿quién? A la tangente. ¿Quién es d de u? La secante cuadrado de x por d de x. ¿Aquí hago quién? Producto de medios por extremos. Entonces me queda 4 sobre ¿quién? Sobre pi por la integral de 0 ¿quién? A pi cuartos de ¿quién? De u por d de u. Cuando integre esto me va a dar ¿quién? 4 sobre pi por u al lado sobre ¿quién? Sobre 2 evaluado entre 0 y ¿quién? Y pi cuartos. Pero esto se cancela, entonces me queda ¿quién? 2 sobre pi, pero u ¿quién es? Tangente. Tangente de x a la 2 evaluado entre ¿quién? Entre pi cuartos y 0. La tangente de 0 es, bueno, la tangente de pi cuartos ¿cuánto es? 1. ¿Sí o no? Haga, es que la tangente, haga, ¿ustedes tienen calculadora ahí? Hagan la tangente de 45. Uno. Bueno, entonces, porque pi cuarto es 45. Entonces, tangente de 45 es 1. 1 a la 2 es 1. Por 2 sobre pi, entonces esto es igual a 2 sobre pi. ¿Pero por qué? Porque la tangente de 0 sí es 0. ¿Listo? Entonces, exactamente eso es ¿quién? 2 sobre pi. Bueno, sigamos, jóvenes. Jóvenes, sigamos. Como se fue rápido este ratico. Sé yo me maño con ustedes, hombre. A mí me gusta como se ríe aquella chica. Pongan ahí integración numérica. Acuerden que, vea, con seguridad que ese examen es fácil para la semana entrante. Ahora, después de que hagamos integración numérica, hacemos área. Y el martes, la primera horita y media, repasamos cositas para el examen. ¿Les parece bien? Sí. Bueno. Entonces, integración numérica. Entonces, ¿cómo es integración numérica? Ustedes pongan ahí, jóvenes. Regla de los trapecios. Ay, teorema.
Regla de los trapecios. Listo. O trapezoidal. Entonces copien lo que les voy a dictar. Por aquí, listo. Sea f continua en el intervalo cerrado a, b. Listo. Aquí repito. Sea f continua en el intervalo cerrado, b. Punto seguido. La regla de los trapecios para aproximar. La regla de los trapecios para aproximar la integral de a b de f de x por d de x. Repito, la regla de los trapecios para aproximar la integral de a b de f de x por d de x viene dada por listo y copien eso. No, está aquí. Este es f de x sub 0. Listo. F de x sub 0 más 2 por f de x sub 1. Listo. Más 3 punticos suspensivos más. Listo. 2 por f de x y abajo n menos 1. Y la última es f de x sub n. ¿Listo? Pon aquí. Pon aquí. Entre paréntesis pongan aquí una cosita importante. N puede ser par o impar. ¿Listo? N puede ser par o impar. Pon aquí, punto seguido. Además, coma. Cuando n tiende a infinito, listo. Además, cuando n tiende a infinito, listo. El miembro de la derecha se aproxima ¿a quién? A la integral de AB de f de x por d de x.
Entonces, de nuevo lo estoy explicando. Profe, yo cuando utilizo integración numérica, la integración numérica, muchachos, se utiliza cuando yo la función que tengo en la integral no tiene una sustitución adecuada, no es posible integrarla por las normas tradicionales, por las reglas, entonces se convierte en un chicharroncito, pues. Como a mí me piden aproximar el área bajo la curva de esa función ahí, en ese intervalo, entonces tengo que aplicar, mi única alternativa es aplicar ¿quién? Integración numérica. Una de las integraciones numéricas ya la vimos que es la ¿quién? La suma de Riemann. Y las otras dos son ¿quién? La regla de ¿quién? De los trapecios. Por la regla de los trapecios yo puedo tomar ¿quién? Un número de intervalos en la función. Ese número de intervalos puede ser par o impar. Listo, eso es una regla que es interesante tener en cuenta. ¿Cuántos intervalitos coge uno? Uno, pues no sé, los que usted quiera. Lo que pasa es que uno brega a aproximar pequeños, póngale 6, entre qué, mínimo 2 y máximo que 10. Entre esos intervalos se mueve uno. Y entonces aquí abajo multiplica por 2. Pero miren la particularidad de la regla. Es decir, que el primer número se evalúa normal. Y todos los restantes se multiplican por 2, menos ¿quién? El último. ¿Sí están viendo? Que todos los de la mitad son multiplicados por 2. Pero el primero y el último se dejan sin multiplicar por nada. Simplemente la evaluación del valor. Ahí, ahora sí pongamos la otra de una vez. Regla de la parábola. Teorema. Aquí sí necesariamente el número de rectangulitos tiene que ser ¿quién? Par, listo, el número de divisiones. Entonces pongan ahí lo que les voy a dictar. Sea f continuo en el intervalo cerrado a, b, punto seguido. Te repito. Sea f continua en el intervalo cerrado a, b, punto seguido. La regla de la parábola para aproximar la integral de ab de f de x por d de x viene dada por más listo. Entonces vamos, pues vea, f de x sub 0 normal, listo. 4 por f de x sub 1 más 2 por f de x sub 2. Listo, miren cómo van pimponeando quién de 4 a 2. Más 4 de f de x sub 3. ¿Dónde van? Voy a repetir. F de x sub 0 más 4 de f de x sub 1 más 2 por f de x sub 2 más
4 de f de x sub 3, más 3 puntos suspensivos, más 4 de f de x sub n menos 1, ¿listo? Más f de x sub n. ¿Listo? Muy bien. Aparte, además, coma, cuando n tiende a infinito, de nuevo, el miembro de la derecha, ¿sí o no?, se aproxima ¿a quién? A la integral de AB de f de x por d de x. Bueno. Hagamos un ejercicio. Con 2 ejemplitos queda eso listo. Porque eso es muy sencillo. Es uno pilas para el examen, llevan esas formulitas. ¿Listo? O sea, llevan la reglita. Entonces vamos a hacer, bueno, ahí, ejemplo. Entonces pon, aproxime la integral dada, pon ahí, aproxime la integral dada usando la regla de los trapecios y la regla de Simpson. ¿Listo? Para n igual a 4. Bueno, entonces, a ver, voy a, ¿saben qué voy a hacer, muchachos? Ahí de chévere. Vamos a ver qué. Pues la voy a graficar. ¿Sí me entiende? Aunque eso pues casi nunca se lo piden a usted, pero la voy a graficar. Entonces vamos a coger esto. ¿Eso es una qué? ¿Una hipérbola? ¿Sí o no? Esa grafiquita viene así, vea. Bien. 1, 2, 3. Grafiquémosla para que entendamos qué estamos haciendo, ¿sí o no? A mí como me gusta tanto graficar es por eso, porque, a ver, ¿dónde es asíntota vertical eso? En x igual a menos 1, ¿sí o no? Porque el dominio de esa función son todos los reales menos ¿quién? El menos 1. Entonces el menos 1 es obvio que tenemos que pensar en ¿quién? En una asíntota ¿quién? Vertical. Listo. Pues tenemos eso. Y como el grado de arriba es inferior al grado de abajo, el eje X es ¿quién? La asíntota horizontal. Es decir, si hacemos límite cuando X tiende a infinito, entonces automáticamente eso nos va a dar ¿cuánto? 0. Entonces es la asíntota horizontal, porque es una de las aplicaciones de los límites infinitos. Entonces bueno, cuando X es igual a 0, muchachos, ¿por dónde está pasando? Por 1. ¿Sí o no? Viene por aquí. Entonces, sin botar mucha corriente, pues para no demorarnos acá en esto. La grafiquita está viniendo así, está haciendo esto así, y entonces se está yendo por aquí, ¿quién? Asintóticamente, ¿sí pillan, vea? Está haciendo esto, muchacho, vea. ¿Para qué?
De 0 a 4, entonces viene de 0 hasta aquí, de 0, 1, 2, 3, 4, ¿verdad pues? O sea que ellos nos están diciendo que aproximemos esta área. Me están pidiendo que esta cosita. Ya pillan que tan bacano, ¿ah? Bueno. Y como me dice que tome n igual a 4, pues ahí la cosa es sencilla ahí, porque entonces, pongan atención, ¿quién es el x sub 0 de nosotros? 0, ¿sí o no? Porque yo lo que hago es coger el extremo izquierdo, ¿sí o no? Pongan atención. Profe, ¿yo cómo hago para averiguar cuál es el ancho de mis intervalitos? Como yo voy a tomar 4, entonces el delta de x es igual a ¿quién? A b menos ¿quién? Menos a sobre ¿qué, muchachos? Sobre n. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale b, muchachos? 4. ¿Menos quién, muchachos? Menos 0. ¿Cuánto vale n? 4. ¿Cuánto va a ser el ancho de cada intervalito? La unidad. ¿Sí pilla? Entonces, ¿pero cuál es el extremo? El extremo inferior mío aquí es ¿quién? 0. ¿Sí o no? Porque el x sub 0 mío, porque yo ya tengo los 4. Pero ¿quién es mi x sub 0? Mi x sub 0 es igual a ¿quién? A 0. ¿Quién es x sub 1 para mí? 1. ¿Sí o no? Malo aquí. ¿Quién es x sub 2? 2. ¿Quién es x sub 3? Hombre, 3. ¿Y x sub 4? 4. Pues en este caso sí pillan, porque es cada valorcito aquí. Entonces ahora sí apliquemos la regla. Entonces digamos que la integral, ¿verdad? Estamos aplicando la regla de ¿quién? La regla de los trapecios. ¿Listo? De 0 a 4, de 1 sobre ¿quién? X más 1 por dx va a ser igual a ¿quién? Entonces vamos pues chicorios, póngame la atención. ¿Cuánto es aquí? ¿Qué tengo que aplicar aquí yo? B menos ¿quién? B menos A sobre ¿quién? Sobre 2n. ¿Cuánto es B menos A? 1. ¿Sí o no? ¿Está claro? Perdón, B menos A es cuánto, es que 1. B menos A ¿cuánto es? 4. Volvámonos acá. Acá. Mírenme por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer B. Yo lo que hice aquí con delta de x es el ancho de cada intervalito. ¿Listo? Es el ancho. Que yo lo necesito para ya meterme aquí. Arranco desde aquí. Entonces 1, 2, 3 y 4. ¿Sí o no? Que me quedaron exacticos ahí. Pero lo que yo ya voy a hacer, como ya tengo el ancho era para quién, para sacar estos valorcitos de cada x, listo, de cada puntico terminal del intervalito. Ahora voy a aplicar la regla. ¿Qué me dice la regla? Que es b menos a. ¿Cuánto es b menos a? 4. ¿Sí o no? 4 menos 0, ¿cuánto da? 4. Y abajo es 2 por n. ¿Cuánto es n? 4. Entonces me va a dar 4 octavos. 4 octavos es ¿quién? 1/2. ¿Listo? Entonces pongan 1/2 aquí. ¿Les quedó claro? Bueno, ahora sí, empecemos. Profe, ¿y después qué hacemos? Y empecemos a evaluar. Entonces, pongan atención. Aquí, en esta funcioncita. Todos, por favor, me ponen atención aquí. Cuando x, porque yo voy a sustituir esta x por esta x sub 0, esta x por esta por esta, esta por esta y esta por esta. Así hay muchas veces que es sencillo. Entonces vamos a coger, cuando x sub 0 que la primerita, porque x sub 0 es ¿quién? Este puntico, la otra es esta y esta, ¿sí o no? Cuando vale 0, ¿cuánto da esto? 1 sobre 0 más 1, 1. Entonces aquí viene ¿quién? 1. ¿Listo? Más. Cuando vale 1, muchachos, entonces 1 más 1, 2. 1/2 por 2, ¿cuánto da? 1. Porque acuérdense que en la regla, cojan eso pues la regla, el segundo término multiplicado por ¿cuánto?
por 2. ¿Está claro? Sí, profe. El segundo término en la regla de trapecios es multiplicado por ¿cuánto? Por 2. Entonces eso va a ser igual a ¿quién? A 1. Listo, más. Voy a evaluar ¿quién? El 2. Entonces pongan atención, mírenme aquí. Voy a evaluar el 2. 2 más 1, 3. Entonces queda ¿quién? 1/3. 1/3 multiplicado por 2 es ¿cuánto? 2/3. Entonces sigue ¿quién? 2/3. Más. Va a evaluar ¿quién? El 3. ¿Listo? Entonces, 3 más 1, 4. 1/4 por 2, 1/2. ¿Listo? Más 1/2. Más. ¿Cuál sigue? 4. 1 sobre 4 más 1, 5. 1/5. Pero es que 1/5 no se multiplica por nada porque es ¿quién? El último. Entonces, más 1/5. ¿Va que tan fácil, hombre? Entonces esto es igual a ¿quién? Sumen todos y me lo multiplican por 1/2. Listo, sumen eso. Ya tiene la calculadora. Ahora después sumen ¿quién? 2 más 2/3 más 1/2 más 1/5 por 1/2. Repito. 2 más 2/3 más 1/2 más 1/5. ¿Cuánto les dio? Es que 130. ¿Cuánto te dio, hijo? 71 sobre 30. ¿Cuánto? Ay, a mí me da 4 sobre 1 sobre 5. No, deme el número en decimales. 21 sobre 5. ¿Cuánto? 21. 21 sobre 5. No, muchachos. Pero es que venga, póngale sentido a la cosa. Esta cosa tiene que ser una cosa muy pequeñita. Por ahí máximo 2. Es que por eso la grafiqué. Oh, pues si ustedes están estudiando ingeniería, usted tiene que estar más allá de las cosas, pues de... Usted ve resultados, pero no razona ni analiza las cosas. Oh, con eso. ¿Cuánto le está dando, muchacho? Viejo, no es capaz de sumar 1 más 1 más 2/3 más 1/2 más 1/5. Yo no es capaz de sumar, es una calculadora. Tienes que calcular bastante lo que... Ya lo reviso. ¿Cuánto le dio, hermano? Ah, no. No, está muy alto. Estamos mal. No estamos mal. Lo que pasa es que la calculadora Ah, es la calculadora. Lo que pasa es que yo no sé qué modo es, pero todo mal.
Lo que pasa es que tienen como pereza y así es muy difícil. Tenemos que trabajar en serio. Yo los veo como muy apresaditos hoy. Ya, yo, pilas que esto es fundamental. Bueno, entonces yo tengo que seguir porque si usted no es capaz de sumar la calculadora, a mí eso, a todo el mundo le da 1.668. ¿Listo? Bueno, o sea, sigamos con la otra regla entonces. Entonces, esa misma área, listo, entonces vamos a hacerla aplicando la regla, listo. Entonces vamos a aproximar esa integral aplicando la regla de la parábola, listo. Yo no puedo creer que a usted no fueron capaces de sumar eso. Pero no estoy sabemos sumar, lo que pasa es que no está dando. ¿Cómo que no está dando viejo? Profe, es que es en serio, la calculadora, eso no me da lo que es. Como otra cosa me da algo nada. Bueno, entonces consiga calculadora nueva, pues, y bueno, y entonces ya después usted ya... Bueno, entonces ya, pues yo le pongo los datos y usted ya lo hace. ¿Por qué lo pongo a que usted haga eso? Para que yo no sea el que haga todo eso, porque usted tiene que meterse en el cuento. ¿No entiende? O si no, la clase se pone aburrida y usted es nada más que una persona ahí pasiva. Póngame la atención, pues, muchachos, vea. Entonces vamos a aplicar la regla de la parábola. Como es para esa misma cosa, ¿cuánto tiene que dar el área? Aproximadamente lo mismo, aproximadamente igual, no va a diferir en casi nada. Entonces, como estamos aplicando esa, es decir, vamos a aplicar la regla de ¿quién? La regla de la parábola. Entonces va a ser B menos A, ¿cuánto da? 4. Pero 4 dividido ¿quién? Dividido 12. Entonces va a ser ¿quién? 1/3. ¿Por qué 4? Porque ¿cuánto da B menos A? 4. Y abajo va a ser 3 por ¿cuánto? 3 por 4, ¿cuánto va a dar? 2. Entonces va a ser ¿quién? 1/3. Entonces aquí simplificado va a ser ¿quién? 1/3. Bueno. Pongan atención. Tengo 1/3. Pero en la regla de la parábola, el primerito es lo mismo que en la anterior. Entonces, ¿quién? 1. ¿Listo? Más. Pero ya es multiplicado por ¿cuánto? Por 4. ¿Cuánto nos daba el primerito? 1 sobre X más 1 daba ¿cuánto? 1/2. ¿Cuánto es 1/2 multiplicado por 4? 2. Entonces sigue 2. ¿Listo? Más. Listo, el tercero. El tercero es ¿quién? El 2. Entonces, 1 más ¿quién? Más 2 queda 3 abajo. Pero ese es multiplicado por 2, entonces queda también ¿quién? 2/3. Listo. Más, el que sigue es multiplicado por ¿cuánto? Por 4. Entonces es 3 más 1, 4. 1/4 por 4 da ¿cuánto? 1. Más. Listo. Entonces repito, ¿este es quién? El 0. ¿Este es quién? Con el 1. ¿Este es quién? Con el 2. ¿Este es quién? Con el 3. Y el último es el mismo porque es multiplicado, pues queda la misma cosa. Y el último en la anterior, ¿cuánto da? 1/5. Sumen todos esos por... Ah, ¿verdad que la calculadora está fallando? Profe, lo que pasa es que el valor que yo, o sea, inicialmente se lo estaba dando en fraccionario y sí estaba dando un número elevado, pero si uno hace la división, exactamente daba medio lo mismo que usted le dio. ¿Y cuál fue el número que usted le dio elevado? Es que yo no le escuché. Es que me dio 101 sobre 30, pero entonces al hacer la división... Pues es que 101 sobre 30 no da 1.6, ¿o sí? O sea, 3 puntos y algo, pero es que... Y después dividir entre 2 o multiplicado por el número. Ah, bueno, ahí sí, ahí sí. Súmeme estos, por favor. Sume esos. Más 2. Ya la prima. 2, 3, más 1. ¿El último que es, profe? 1/5 es el mismo que el anterior. 4,8 entre 3. 1.62.
62. 1.62. 68. 62. ¿62 qué? No, da 1.62. Ah, por eso 62.2. Listo, entonces miren muchachos, entonces vamos a terminar el ejercicio completico. Entonces vamos a hacer el ejercicio completo. Entonces va, lo que dices aquí. Cuando yo evalúe esta cosa, pon atención, si yo voy a hacer, entonces ahí tenemos las dos, pero como esa integral sí tiene primitiva, porque la integral de 0 a 4 de x sobre x más 1 es ¿quién? Logaritmo natural de x más 1. Evalúa entre quién, entre 0 y 4. Entonces esto va a ser igual a quién, esta sí es área, ¿sí o no? Entonces ¿cuánto es? ¿Cuánto es el logaritmo natural de 5, muchachos? Logaritmo natural, no logaritmo común. ¿Cuánto le da, hombre? 1.609, ¿sí o no? Sí, profe. En conclusión, esta es el área real. Y mire lo que dan las tres. Entonces va lo que dan las tres, va. Entonces, esta por la regla del trapecio. Esta por la regla de la parábola. Y esta es el área real bajo la curva, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál de las dos de estas entonces es la más aproximada al área real? Es la regla de la parábola. Pues. Entonces, miren que esa cosita es sencilla. Bueno. ¿Hacemos otro ejercicio o eso ya quedó listo? Eso es lo que tienen que aplicar es la reglita y listo. Sencillo. ¿Hacemos otro ejercicio? O ya queda como la cosa, es que es muy sencillo. Eso es simplemente coger la ecuacioncita y sustituyendo valorcitos. Me parece que es muy sencillo. Entonces, si quieren, ahí está. En todos los textos de cálculo aparece regla de la parábola, regla de trapecios. Revisen en el leito los ejemplitos que hay ahí, con eso es suficiente. Y hagan un ejercicio más. En el examen les voy a preguntar un puntico de esos. Entonces eso lo practican, es demasiado sencillo. Muy bien. Hagamos una cosa, muchachos. Yo sí tengo ganas de ir por un tintico. Entonces, descansemos, vea, 10 minuticos y seguro que seguimos derecho y salen más tempranito, ¿listo? Vaya pues también tómese un cafecito, pero no se demoren más de 10 minutos.